8-2023 JNJ con relación al doctor Juan Corrado Bendezú Villena, el cual ha sido notificado y ha solicitado el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho a la defensa. Gracias. El doctor Bendezú, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia le concede 15 minutos para hacer uso de la palabra. ¿Puede usted iniciar? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como los servidores administrativos y de apoyo de dicha institución. Mi nombre es Juan Conrado Bendezú Villena, un magistrado que con sacrificio y mucho esfuerzo y sin ningún acto de irregularidad accedió a nombrarse como juez titular del Juzgado de Paz Letrado de Paiján. Y en defensa de la corrección de este nombramiento, vengo a plantear los siguientes puntos para evitar que se cometa una arbitrariedad en mi caso. Primero, grave afectación al debido proceso por indebida notificación de la resolución del inicio del procedimiento presente. Esto se sustenta en los numerales 7 y 9 de la exposición de motivos del reglamento que regula este procedimiento. Consiguientemente, dada la naturaleza excepcional de este procedimiento y que su consecuencia es sumamente grave para mis intereses, la resolución que dispone el inicio de la investigación en mi caso ha debido notificarse en mi domicilio real y no solamente en mi casilla electrónica como se ha realizado en este caso. Debo precisar que esta afirmación tiene basamento jurídico en el artículo 20 del texto único ordenado de la ley número 27.444, que en su parte pertinente sanciona con nulidad el incumplimiento de estas exigencias. Además, debo señalar que la notificación que se me hizo en mi casilla electrónica no se aparejó los anexos de los medios probatorios que sustentaron el inicio del procedimiento en mi contra. No resulta vano indicar que este mandato previsto en el artículo 20 de la normatividad antes referida, en virtud del principio de jerarquía normativa, no puede ser dejado de lado por disposiciones administrativas, disciplinarias o reglamentarias. Además, es cierto que mediante ley 31.736 se autoriza las notificaciones en casillas electrónicas. Sin embargo, esta norma se expidió el 5 de mayo del año 2023, es decir, aproximadamente 2 meses de ocurrida la notificación en mi casilla electrónica. Segundo punto, prescripción del presente procedimiento administrativo. Es cierto que la ley número 31.266 amplió por 18 meses el plazo para el inicio del procedimiento de revisión especial de los nombramientos efectuados por el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Pero este plazo ha vencido el día 11 de marzo del año 2023, siendo que, conforme ya he señalado precedentemente, la notificación que se efectuó adolece de nulidad y teniendo en consideración lo previsto en el artículo 252 del texto único ordenado de la ley número 27.444, la suspensión de la prescripción solamente ocurre cuando se produce la notificación con el inicio del procedimiento administrativo. Obviamente,
cumpliendo las exigencias del artículo 20 ya referido precedentemente. Si bien es cierto, esta omisión podría subsanarse, sin embargo, resulta claro que a la fecha ha vencido en exceso el plazo previsto en la norma antes señalada, es decir, la ley número 31.266. Tercero, respecto al principal argumento que sustenta la propuesta de anulación de mi nombramiento como juez titular y la acreditación de mi responsabilidad en las graves irregularidades. Como es de conocimiento de ustedes, este procedimiento tuvo como antecedente un informe emitido por personal designado por la propia Junta Nacional de Justicia, que concluyó que en el procedimiento de mi nombramiento no se advertía ninguna irregularidad. No obstante ello, se dispuso el inicio de la investigación. Dicho lo anterior, debo alertar que en el informe que propone la anulación y consiguiente cese de mis funciones, existe una inexactitud en los datos que sustentan la supuesta gravedad en la declaración de prescripción de la acción penal de 11 procesos judiciales, porque en dicho informe se señala que mi persona por inacción dolosa habría contribuido a la declaración de prescripción penal debido a que entre 786 hasta 2.245 días hábiles habría tenido inacción o falta de impulso de estos expedientes. Sin embargo, esta afirmación es absolutamente falsa si se tiene en consideración que conforme fluye de la constancia de trabajo expedida por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y que debe obrar en el expediente que concluyó con mi nombramiento porque lo he presentado oportunamente. En todo caso, también al momento de hacer mi descargo respecto al informe que propone la anulación de mi nombramiento, se ha adjuntado esta constancia de trabajo. En esta constancia de trabajo claramente se visualiza que el suscrito asumió funciones como juez supernumerario del juzgado, del cuarto juzgado penal de Huamanga, en el periodo del 1 de junio del año 2014 al 30 de junio del año 2015, es decir, un año y un mes. Por lo tanto, resulta ilógico y no ajustado a la realidad que se me pretenda atribuir una responsabilidad por una inacción de más de 6 años. Además, no debe dejarse de lado que cuando yo asumí funciones en dicho órgano jurisdiccional, los 11 expedientes en los que declaré la prescripción de la acción penal ya habían pasado a la condición de reservados. Esto por cuanto se había declarado a los imputados procesados ausentes. Siendo así, como es de conocimiento de ustedes, la única forma de impulso de estos casos es a través de la renovación de las órdenes de captura cada 6 meses. Y mientras la Policía Nacional del Perú no pudiera o no pusiese a disposición del órgano jurisdiccional requiriente a los imputados declarados reos ausentes, no era posible jurídicamente proseguir con el trámite de estos expedientes. Recalco que la función de capturar y poner a disposición del órgano jurisdiccional a los requisitoriados no es competencia mía, sino de la Policía Nacional del Perú a través de la Policía Judicial. Asimismo, debe tenerse en consideración que cuando asumí funciones en el órgano jurisdiccional ya referido precedentemente,
ya había ocurrido la prescripción de la acción penal en 2 expedientes. En uno faltaban 14 días, en 3, entre 3 a 4 meses, y solamente en uno de ellos 9 meses. Sin embargo, conforme ya tengo señalado precedentemente, no se me puede atribuir responsabilidad por este hecho, porque la Policía Nacional del Perú no puso a disposición a los detenidos, a los requisitoriados de estos expedientes. Y es por eso que me vi en la obligación de disponer la prescripción de la acción penal, porque caso contrario incurría en responsabilidad disciplinaria y hasta penal, es decir, la comisión del delito de abuso de autoridad. Asimismo, se debe tener en consideración que en el informe que propone la cancelación de mi nombramiento, se ha omitido tener en consideración o hacer una interpretación del numeral 7 de la exposición de motivos del reglamento del procedimiento de revisión especial, que para el caso debe ser considerado como subtítulo preliminar, en concordancia con el apartado 68.3 del artículo 6 del reglamento antes señalado. Es decir, no basta con acreditar la ocurrencia de un hecho irregular, sino que se exige para ello mi participación o responsabilidad en este hecho irregular grave, lo cual no se ha demostrado en modo alguno, ni siquiera indiciariamente en el presente caso. Prueba de ello es que en el informe que propone la cancelación de mi nombramiento como juez titular, no se hace ninguna alusión o referencia siquiera indiciaria a que mi persona, mediante un acto de corrupción o favorecimiento o presentación de documentos adulterados, haya inducido pues a los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura para que se realice mi designación. Por el contrario, he presentado toda la documentación e información que ha sido requerida, sin ocultar ninguna de ellas. Y pretender atribuirme la supuesta omisión de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y en base a eso sustentar la anulación de mi nombramiento y el cese de mis funciones como juez titular, implica pues una clara vulneración a lo previsto en el inciso 8 del artículo 248 del texto único ordenado de la ley número 27.444. Señor magistrado, le vamos a ver que su tiempo está por vencer. Sí, doctor, por favor, ya termino. Además, en el contexto que se autorizó la revisión especial de los procedimientos de nombramiento de magistrados por la CNM, se entiende que el espíritu de esta norma es que la razón que justifica la anulación de los nombramientos y la consiguiente destitución de mis funciones es pues un plus extraordinario, que es que este nombramiento esté vinculado con actos de corrupción, tráfico de favores o documentación adulterada para obtener mejores puntuaciones, lo cual, conforme ya tengo señalado, no ha ocurrido en este caso por parte de mi persona. Reitero, para que se declare la anulación de mi nombramiento conforme lo exige el apartado 6.8.3 del artículo 6 del reglamento, debe acreditarse mi responsabilidad en la configuración de la grave irregularidad, lo cual no ha ocurrido. Entonces, no se me puede imponer la sanción más drástica y expulsarme definitivamente de la carrera judicial e inhabilitarme para ejercer cargo público en
base a omisiones en las que supuestamente habría incurrido los consejeros del ex CNM, porque conforme ya lo he manifestado, ello contraviene el principio de causalidad previsto en el inciso 8 del artículo 248 del texto único ordenado de la ley 27.444. Finalmente, el cuarto punto, respecto al principio de razonabilidad previsto en el artículo cuarto del título preliminar de la ley número 27.444, se debe tener en cuenta el tema de la proporcionalidad en el momento de decidir en este procedimiento, y teniéndose en consideración que el solo hecho de anular mi nombramiento traerá aparejado una situación de desprestigio profesional sobre mi persona, porque conforme tengo dicho, el espíritu de la norma que autoriza la revisión especial es que se declare la nulidad o invalidez de los nombramientos solamente en casos relacionados a temas de corrupción, tráfico de favores o que se haya adulterado documentación para obtener mejores puntuaciones, lo cual, reitero, no se ha aprobado ni siquiera indiciariamente en mi caso. Por si las razones que expongo no resultan suficientes, invocando el principio pro homine en concordancia con el principio de proporcionalidad, reiterando que mi persona no ha incurrido en ningún acto irregular en mi nombramiento como juez titular. Además, teniendo en consideración que pretender ingresar a analizar nuevamente la proporcionalidad de la sanción de multa que me fue impuesta y de la cual ya estoy rehabilitado, implica la vulneración clara del principio non bis in idem. Entonces, se debe tener en consideración que mi persona es el único sustento de mi esposa, ama de casa, mis dos menores hijos, además vengo afrontando el pago de una deuda hipotecaria, obligaciones que difícilmente podría satisfacer y se me priva del derecho de seguir laborando como lo vengo haciendo con rectitud. Y prueba de ello es que en la actualidad vengo desempeñándome como magistrado contralor de la ODALC en La Libertad, lo cual es de sencilla corroboración. Finalmente, quiero señalar que conforme dispone el texto único ordenado de la ley número 27.444, el hecho de que no haya presentado un descargo ante una notificación inválida de la resolución de inicio de procedimiento administrativo es una omisión inocua para mis intereses y no significa el reconocimiento de los hechos que se mencionan en el referido informe que propone que se deje sin efecto mi nombramiento como juez y el cese de mis funciones. Señores magistrados, muchas gracias por haber prestado atención a mis alegatos y concluyo solicitándoles que en honra de la justicia se valide y confirme mi nombramiento como magistrado titular del Juzgado de Paz Letrado de Paiján con adición de funciones en investigación preparatoria. He concluido, señores magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas, se da por concluida la presente diligencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permiso. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Permiso, buenas tardes.